El sonido que venía de la terraza era de celebración. El tintineo suave de 2 copas de cristal, un brindis secreto bajo el manto de la noche. Yo estaba parada en el pasillo oscuro, de camino a la cocina por un vaso de agua, pero mis pies se congelaron sobre el piso frío. La puerta de cristal, entreabierta, dejaba escapar fragmentos de una conversación que no era para mis oídos, un susurro que cargaba el peso de una guillotina. Yo no debería estar ahí, pero el destino, o tal vez un ángel de la guarda tardío, me atrapó en ese preciso lugar. Fue la voz de Sofía, mi futura nuera, la que rompió el silencio primero, melosa como el champán caro que seguramente bebían. Ya no puedo esperar a mañana. Después de la fiesta, finalmente podemos agendar la visita a ese hogar dorado. Un escalofrío recorrió mi espalda, un frío que no venía del suelo, sino de esas 2 palabras, hogar dorado. Sonaba como el nombre de una prisión pintada de oro, una sentencia final disfrazada de cuidado. Hubo una pausa, un breve segundo de silencio donde mi corazón imploró que mi hijo, Ricardo, la contradijera. Imploré que dijera que yo era su madre, que mi lugar era allí, en la casa que ayudé a construir con los ladrillos de mi propio futuro. Pero su voz llegó, titubeante al principio, luego firme, sellando mi destino. Tienes razón, ya es solo un mueble viejo que respira. Un mueble viejo que respira. Las palabras flotaron en el aire y entraron en mí, no por los oídos, sino como esquirlas de vidrio. Retrocedí, un paso a la vez, con el cuidado de un ladrón en mi propia casa. Cada tabla del piso parecía a punto de gritar y delatar mi presencia, pero el mundo estaba mudo. Cerré la puerta de mi pequeña habitación sin hacer un solo ruido. Adentro, la oscuridad era un alivio. Apoyé la espalda en la madera con la respiración contenida en la garganta, como si el aire también les perteneciera y yo ya no tuviera derecho a usarlo. El shock era algo físico, una presión en el pecho que me impedía derrumbarme. Las lágrimas llegaron, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de luto. Estaba de luto por el hijo que creía haber criado, el niño para el que cosía disfraces de superhéroe con retazos de tela. Ese niño había muerto esta noche, y en su lugar había un extraño que me veía como un objeto, una carga para ser desechada después de usar. El dolor era tan inmenso que amenazó con ahogarme, con paralizarme para siempre en esa habitación. Pero entonces algo cambió. Mientras la imagen de un mueble viejo resonaba en mi mente, comenzó a transformarse. Ya no era un insulto, se convirtió en una armadura. El dolor dio paso a una claridad cortante, una furia tan fría y tan lúcida que secó mis lágrimas al instante. Si yo era un mueble, un objeto, entonces ya no tenía la obligación de sentir, solo tenía la obligación de actuar. La costurera frágil, la madre que todo lo perdona, murió junto con el hijo que amaba. Sentada al borde de la cama, en la oscuridad total, mi mente, antes nublada por la melancolía, se convirtió en una máquina. Los recuerdos de la venta de mi departamento llegaron con una nueva luz. Me vi a mí misma en la oficina del agente inmobiliario, la pluma en mi mano, la firma transfiriéndoles el trabajo de toda una vida. Ese día sentí una punzada de sacrificio feliz. Hoy veía la escena por lo que era, el desarme. No podrían desecharme si ya no tuviera nada. Y yo, en mi generosidad ciega, les había entregado el arma y el manual de mis 200 instrucciones. El plan comenzó a nacer allí, en el silencio de mi cuarto, forjado en el fuego de la más profunda traición. Después de todo, yo era la experta en costura. Sabía que para rehacer una tela, primero había que deshacer con paciencia cada puntada maldada. Y la vida que yo les había construido era un tapiz de puntadas maldadas, de sacrificios que ellos veían como obligación. Recordé las tardes solitarias en esa espaciosa cocina, preparando cenas que apenas tocaban, apurados por salir. Recordé limpiar las marcas de sus zapatos del piso pulido, lavar sus ropas caras con el cuidado de quien maneja reliquias, siempre en silencio, siempre invisible. Yo no era la matriarca de la familia, era el engranaje silencioso y no remunerado que mantenía su máquina funcionando.
Mi propósito, según ellos, estaba cumplido. Una ola de una fuerza desconocida se apoderó de mí. Estaban redondamente equivocados. Mi verdadero propósito estaba a punto de comenzar. Tomé el celular de la mesita. De noche el aparato antiguo que Ricardo me dio, diciendo que era más simple para mí. Mis dedos, que antes temblaban de dolor, ahora estaban firmes. Marqué un número que no usaba desde hacía años, pero que mi corazón jamás olvidó. El número de mi cuñado Afonso, hermano de mi difunto esposo, un abogado tan íntegro que su rectitud era casi una ofensa para hombres como mi hijo. Contestó al segundo timbrazo, la voz somnolienta y preocupada. «¿Elena? ¿Pasó algo?» No hubo titubeo en mi respuesta. Solo una urgencia gélida. «Afonso, te necesito. Necesito al abogado, no al cuñado. ¿Recuerdas el poder notarial que firmé cuando Roberto falleció? Necesito activarlo ahora». Le conté en frases cortas y precisas lo que escuché. El silencio del otro lado de la línea fue pesado, denso de indignación. Luego, su voz regresó, ya no somnolienta, sino afilada como una navaja. «Estaré listo, Elena. No saben con quién se metieron. Rastrearé cada centavo. Solo dime cuándo y dónde». Colgué y, primera vez en esa noche, respiré profundo. El luto había terminado. La guerra había comenzado. A la mañana siguiente, la del gran día, la novia y el novio encontraron una versión de mí que estaban más que listos para aceptar. Estaba pálida, mis ojos hundidos y mis manos temblaban ligeramente cuando sostuve la taza de té. Interpreté el papel de mi vida. «No dormí nada, mis hijos», susurré, con la voz entrecortada. «Creo que es la emoción, el corazón de madre se siente apretado. La preocupación en sus rostros era tan delgada como una hoja de papel, y yo veía a través de ella con una claridad dolorosa». Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada rápida, un destello de impaciencia y alivio. Mi fragilidad era conveniente, una excusa perfecta para mantenerme tras bambalinas, para que mi tristeza no manchara el brillo de su día. «Claro, mamá», dijo Ricardo poniendo la mano en mi hombro con una compasión hueca. «Solo trata de aguantar hasta la ceremonia. Descansa un poco, nosotros nos encargamos de todo». Sentí una náusea, no por mi actuación, sino por la facilidad con la que se la tragaron. Asentí, débil, mientras por dentro el engranaje de mi plan giraba con una fuerza implacable. Tan pronto como la puerta principal se cerró, llevándolos al salón de belleza y a las horas de embellecimiento superficial, la Elena frágil se evaporó. Me levanté, mi postura erguida por primera vez en años. La casa, por unas horas, era mía. Fui al teléfono de la sala, el aparato desde donde hacían sus planes, y comencé mi propia orquestación. El primer número fue el del gerente del banco, un señor amable con quien había conversado largamente cuando cerré la cuenta que guardaba los ahorros de mi vida. «Señor Martins, habla Elena Vargas». Mi voz era tranquila, seria y llena de una autoridad que lo sorprendió. «Le llamo respecto a una transferencia de alto valor programada para hoy, a la cuenta de una organizadora de bodas. Tengo razones para creer que fui coaccionada y que hay actividad sospechosa en la cuenta de mi hijo. Como apoderada legal, con la documentación ya en posesión de mi abogado, Afonso Matos, exijo la cancelación inmediata de esa transacción y la devolución del importe a una nueva cuenta, solo a mi nombre. La seguridad de mi patrimonio está en riesgo». Hubo un momento de vacilación, seguido de un rápido tecleo. La primera pieza del dominó había caído. El dinero estaba a salvo, rescatado de sus garras. Era el cimiento, la base de mi nueva vida. Pero el plan iba más allá de recuperar lo que era mío. Se trataba de desmantelar la farsa que habían construido con tanto esmero. Mi siguiente paso fue un acto de confianza. Tomé mi celular y envié un mensaje de texto al jefe del banquete, un hombre robusto y de sonrisa fácil con quien conversé sobre condimentos y recetas durante la degustación. Me pareció un hombre que valoraba el trabajo duro. El mensaje era simple y directo. «Señor Almeida, soy Elena, madre de Ricardo. Hay un grave problema con el pago final. Le pido como un favor personal que no sirva absolutamente nada hasta recibir una señal verde
directamente de mí en la fiesta. Confíe en mí. Honraré su trabajo. Envié y esperé. La respuesta llegó en menos de un minuto. Entendido, doña Elena. Espero su señal. Con las 2 principales columnas financieras del evento derrumbadas, faltaba la última pieza, la verdad documentada. Fui a mi cómoda, al último cajón, bajo pilas de sábanas que olían a lavanda, y saqué un sobre manila. Adentro estaba la historia de mi anulación financiera, el contrato de venta de mi departamento, los estados de cuenta con las cuantiosas transferencias a la cuenta de Ricardo, las copias de las facturas de los proveedores de la boda pagadas por mí. Cada papel era una prueba, un clavo en su castillo de naipes. Organicé todo en una secuencia cronológica, la narrativa fría e innegable de mi generosidad y su explotación. Puse los documentos en un sobre blanco y limpio, sin remitente, como una sentencia anónima. Fue en ese momento, con el sobre en la mano, que el teléfono sonó, vibrando sobre la mesa con una estridencia que casi me hizo saltar. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Ricardo. Por un segundo el pánico me asaltó. ¿Le habría llamado el banco? ¿La organizadora de bodas habría notado algo? Respiré hondo. Escondí el sobre debajo de un cojín del sofá y forcé mis músculos a relajarse. Conté hasta 3 y contesté, inyectando en mi voz la misma fragilidad temblorosa de la mañana. Bueno, mi hijo. ¿Mamá? Solo para avisar que estamos un poco retrasados. El peinado de Sofía tardó una eternidad, dijo, la voz llena de esa impaciencia que apenas se molestaba en ocultar. ¿Estás bien? ¿Ya tomaste tu medicina para la presión? La pregunta no era de cuidado, era de logística. Necesitaba que el mueble viejo estuviera funcional por unas horas más, un accesorio silencioso en la primera fila de la iglesia. Era la oportunidad perfecta para mi actuación. La tomé, mi hijo, sí la tomé, respondí, añadiendo un suspiro calculado. Solo estoy descansando como pediste. Tengo el corazón apretado, pero voy a aguantar, no te preocupes por mí, el día es de ustedes. Pude casi oír el alivio del otro lado de la línea. Perfecto, mamá. Nos vemos en la iglesia. Colgó sin un te amo, sin un gracias. Ese breve momento de pánico solo sirvió para cimentar mi resolución. Su indiferencia era el combustible que mi furia necesitaba. 1 hora después, estaba lista. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Había una dureza en su mirada, una ausencia de súplica que nunca había poseído. Elegí un vestido sencillo, de un azul marino sobrio y elegante, que yo misma cosí años atrás para el aniversario de bodas de una amiga. No era un vestido de fiesta, no era el atuendo colorido y vibrante de la mamá del novio. Era un atuendo de dignidad, de seriedad. Puse el sobre blanco dentro de mi bolso. Sentí su peso, reconfortante. Era el peso de mi libertad. Al salir de casa, cerré la puerta con llave y miré hacia atrás una última vez. No sentí la nostalgia que esperaba. Esa casa, comprada con el sudor de mi vida y el legado de mi esposo, se había convertido en una jaula de oro, un escenario para mi humillación diaria. Al subir al auto de aplicación que me llevaría a la iglesia, yo no era una madre de camino a la boda de su único hijo. Era una acreedora de camino a ejecutar una deuda no de dinero, sino de alma. La iglesia estaba abarrotada. El aroma pesado y dulzón de los lirios blancos, que Sofía insistió que eran esenciales para la estética, parecía succionar el aire de mis pulmones. Los invitados sonreían y cuchicheaban, vistiendo sus mejores galas para presenciar el apogeo de una mentira. Me senté en la primera fila, un espectro en mi vestido oscuro, y mis ojos se encontraron con los de Afonso, posicionado discretamente cerca de la puerta. Me dio un único y casi imperceptible asentimiento con la cabeza. El ejército de un solo hombre estaba listo. La calma que me invadió no era paz, era el silencio en el ojo del huracán. La marcha nupcial comenzó, y Sofía se deslizó por el pasillo, un ángel de blanco, el rostro un velo de falsa modestia y triunfo. Ricardo, en el altar, la observaba con una adoración que me revolvió el estómago. Él no la amaba, amaba lo que ella representaba, un ascenso social,
una vida libre de la carga de una madre envejecida. El sacerdote comenzó a hablar, sus palabras sobre honor, lealtad y amor eterno sonando como una disonancia grotesca, una broma de mal gusto contada en un funeral. Yo observaba a los dos, lado a lado, y no veía a una pareja, veía una transacción comercial. Él ofreció mi futuro financiero y ella le ofreció a él una imagen pulida, mis ahorros, mi departamento, mi dignidad. Todo fue la dote silenciosa que pagué para que esa escena pudiera ocurrir. Mantuve mi rostro impasible, mis manos cruzadas sobre el bolso en mi regazo, sintiendo el contorno nítido del sobre allí dentro. Entonces, el momento llegó. El sacerdote sonrió a la congregación y pronunció las palabras inmortales, la última puerta de salida antes del abismo. Si alguien aquí presente tiene algo que oponer a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Cada segundo se alargó en una eternidad. Era mi escenario. Me puse de pie. El sonido de la tela de mi vestido Arrastrar de mis y el zapatos leve en el mármol fueron como un trueno en la quietud de la iglesia. 200 pares de ojos se giraron hacia mí. Vi el rostro de Ricardo contraerse en una máscara de confusión y pánico. Vi la sonrisa de Sofía congelarse y hacerse añicos. Con la columna erguida y la cabeza en alto, dejé que mi voz saliera, no como un grito, sino con la claridad de una campana de cristal. Yo me opongo. El murmullo comenzó, una ola de conmoción que recorrió las bancas de la iglesia. Ignoré. Comencé a caminar lentamente por el pasillo, no como una madre fragilizada, sino como una reina retomando su trono. Me opongo a esta farsa, continué, mi voz ganando fuerza a cada paso. Me opongo a esta unión construida sobre mi vida, mis sacrificios y mis ahorros. Me detuve frente al altar, mirando a los ojos a mi hijo. El novio, anoche, se refirió a mí como un mueble viejo que respira. La vergüenza en el rostro de Ricardo era espantosa de ver, pero no desvié la mirada. Bien, pues, dije, mi voz resonando en la acústica sagrada. Este mueble viejo acaba de levantarse. Abrí mi bolso, saqué el sobre blanco y lo coloqué suavemente sobre el altar, entre los dos. Y se llevó consigo todo lo que le pertenece. Fue como si una presa se hubiera roto. El celular de la organizadora de bodas, una mujer de rostro tenso en la segunda fila, comenzó a vibrar incesantemente con las notificaciones del banco. Corrió hacia el altar, susurrando frenéticamente al oído de Sofía que los pagos del banquete y del salón de fiestas habían sido rechazados. El pánico se instaló. Ricardo, pálido, sacó la cartera intentando pasar una tarjeta, luego otra, cada intento resultando en una humillación silenciosa y electrónica. La base financiera de su mundo había sido removida y la estructura entera se vino abajo. Miré a los invitados, a los rostros conmocionados y curiosos, y anuncié con la misma calma. Quisiera informarles a todos que la fiesta, desafortunadamente, ha sido cancelada. Les pido que no se preocupen por los regalos. Me di la vuelta y le di la espalda a la escena. Mi hijo, un hombre destrozado, y su novia, cuyo rostro estaba desfigurado por la furia y la humillación, estaban solos en el altar, desnudos en su codicia, con la casa donde vivían a punto de ser legalmente recuperada. El hijo que me veía como una carga, ahora no tenía un techo que llamar suyo. Pasaron los meses. El sonido que me despierta ahora no es el silencio opresivo de una casa donde soy, invisible, sino el ruido de las olas rompiendo en la playa. Cambié la opulencia fría de esa casa por un encantador departamento de 2 recámaras con vista al mar. Es más pequeño, pero cada centímetro cuadrado es mío. El aire huele a brisa marina y a café fresco, y la luz del sol inunda mi sala, danzando sobre los rollos de tela de colores y las máquinas de coser. Mi casa está llena de vida otra vez. 3 veces por semana, el sonido de risas y conversaciones llena el espacio mientras le enseño a un pequeño grupo de mujeres el arte del corte y la confección. Redescubrí la pasión que guardé por tantos años. Vendí mis primeras piezas a una boutique local. No me hice rica, pero pagué mis cuentas. Más importante, me sentí útil, valorada.
no por el dinero que podía dar, sino por el conocimiento que podía compartir. Hoy, Afonso y su familia vendrán a cenar. Estoy preparando un pescado horneado con hierbas, una receta sencilla, hecha con alegría. La paz que siento es algo sólido, real. Intentaron ponerme en un asilo, un lugar para el final de la vida. No sabían que me estaban dando el empujón que necesitaba para el comienzo de una nueva. Miro el vasto horizonte del océano desde mi balcón y la opresión en el corazón se ha ido. Me dijeron que mi propósito estaba cumplido, que yo era una pieza del pasado, pero la verdad es que mi propósito real solo comenzó el día en que decidí que mi dignidad no estaba en venta, ni por todo el amor del mundo. Lo mejor que construí en la vida no fue su casa ni su futuro, fue mi propia puerta de salida, porque el amor verdadero, el amor que importa, no te convierte en un objeto para ser guardado o desechado, te da alas para volar, y yo, finalmente, aprendí a volar.